El libro que quiero comentar el día de hoy es Cómo empieza una guerra civil, de Barbara Walter. Es un libro que plantea una tesis escalofriante, según la cual Estados Unidos está reuniendo las condiciones eh, desencadenantes de una guerra civil. Un planteamiento que descalificaríamos como conspiranoico o exagerado si no atendemos a quién es Barbara Walter, la autora del libro, catedrática de Asuntos Internacionales de la Escuela de Política Global y Estrategia de la Universidad de California en San Diego, eh, miembro permanente del Consejo de Relaciones Exteriores y asesora activa del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De hecho, en la contratapa del libro, que fue el libro del año según varias prestigiosas revistas internacionales, vienen los comentarios de The New York Times, The New Yorker, Financial Times, The Times. Le leo solo uno, el de The Washington Post. Siempre fui escéptico ante la idea de que Estados Unidos estuviera al borde de una nueva guerra civil. Walter me hizo replanteármelo. Es un libro que toda persona con poder debería leer de inmediato. Y también personas sin poder como yo. Es un libro publicado originalmente en inglés en el año 2022 y traducido al español por la editorial Península en el año 2025. Barbara Walter analiza una serie de conflictos civiles desde la Guerra Civil Española de 1936 hasta los últimos conflictos de esta naturaleza en el mundo, rastrea los patrones que se repiten, cuáles son los desencadenantes de estos procesos y sobre esta base es que construye su preocupante hipótesis. ¿Por qué tiene lugar en el canal Biblioteca Posverdad? Porque hay uno de los capítulos que se llama El acelerante, en el que ella identifica como un factor acelerante de estos procesos, ni más ni menos que las redes sociales digitales. Argumenta por qué, lo justifica, pero el caso en el que se basa es un caso muy doloroso, que es el de Myanmar. Myanmar, después de décadas de dictadura, tiene unas elecciones más o menos amañadas por los militares en el año 2010. En 2011 hay una transferencia del gobierno a manos civiles, pero siempre tutelado por el poder militar, por el ejército. Pero aún así, eh, a partir del 2011 empieza a haber algunas señales de esperanza y de democratización del país. El spoiler es que esto fracasa. Ya en 2021 nuevamente se desata una guerra civil en ese país, pero ubiquémonos en 2011, que es cuando empiezan esta suerte de primavera democrática en Myanmar. En 2011, el nuevo gobierno redujo de manera significativa las restricciones de acceso a Internet. Facebook no tardó en lanzarse en el país. En 2015, cuando Aung San Suu Kyi es una líder histórica que estuvo muchos años presa por su defensa de los derechos humanos y de la democracia, y en 2011 fue liberada. Cuando en 2015 esta mujer iba a ser nombrada asesora estatal, Myanmar había pasado de ser un país en el que solo un 1% de la ciudadanía tenía acceso a Internet, la cifra más baja en todo el mundo con la salvedad de Corea del Norte, a contar con un 22% de la población conectada. Y eso se antojaba un enorme paso adelante. En lugar de ello, dice Barbara Walter, era una
catástrofe en ciernes. En 2012, un grupo de ultranacionalistas budistas, muchos de ellos monjes, utilizaron Facebook para atacar a poblaciones musulmanas de todo Myanmar. Las culpaban de la violencia local y las describían como invasoras de la región y una amenaza para la mayoría budista. Sus publicaciones se hicieron virales, contenían comentarios como «hay que echarlos de comer a los cerdos». Páginas de grupos proponían concentraciones masivas para exigir la deportación de los rohingyas. El gigante de las tecnologías no tardó en convertirse en la red social más popular del país, además de la principal fuente digital de noticias. Al cabo de poco, la cúpula militar de Myanmar también lo empleaba para publicar discursos de odio y noticias falsas, es decir, para propagar un miedo que apuntalara su influencia y poder en una época en la que podrían haberlos perdido. Los dirigentes gubernamentales, en un intento por no enemistarse con el ejército, recuerden que el ejército mantenía cierto control y cierto tutelaje sobre el gobierno civil, refrendaron esas noticias, con funcionarios que crearon miles de cuentas falsas para difundir desinformación en la que culpaban de actos violentos y crímenes a los bengalíes, como llamaban a los rohingyas, a quienes consideraban inmigrantes. No puedo detenerme en eso, pero es interesante entender cómo fue que esta población llega y se integra de aquella manera en la sociedad de lo que hoy es Myanmar. El primer lugar en el que estalló la violencia entre budistas y musulmanes fue en el estado de Rakhine, en junio del 2012, cuando se informó del desplazamiento de 80,000 musulmanes. Menos de un año después empezaron a llegar al mundo noticias de campañas de limpieza étnica contra los rohingyas. En un principio la violencia parecía ser cosa de turbas locales de budistas que la perpetraban mientras las fuerzas de seguridad gubernamental se limitaban a mirar. Los hombres de Rakhine budistas usaban cócteles Molotov, machetes, armas de fabricación casera para atacar poblaciones de toda la región. A veces se les sumaban soldados. Aunque parecía evidente que la violencia estaba siendo atizada con falsedades que circulaban por Facebook, el gobierno se negaba a aceptar siquiera la existencia de los rohingyas musulmanes. Se encarceló a los periodistas que informaban de la limpieza étnica o de crímenes cometidos por los militares, y a quienes intentaron hacer que Facebook interviniera se les obstruyó el paso. En 2013, Aela Callan, una estudiante de documental australiana de Stanford, que había registrado la violencia en pantalla, se puso en contacto con Elliot Schrage. Elliot Schrage, el vicepresidente de Comunicaciones y Política Pública de Facebook, que por cierto después no tuvo buen final en la compañía. Se pone en contacto con este sujeto, le presentó su proyecto en el que revelaba la conexión entre el discurso de odio y el genocidio de los rohingyas, pero Facebook hizo caso omiso. Esto es una nueva ocasión, una edición no más en la que se repite lo de María Ressa en Filipinas con Duterte y tantos otros casos de advertencia e inacción de las plataformas digitales. Un año más tarde, una empresa de telefonía noruega llamada Telenor entró en el mercado de Myanmar, permitiendo que los compradores de sus teléfonos móviles usaran Facebook sin pagar cuota por transferencia de datos, lo cual catapultó el alcance de la red social. En los años siguientes, decenas de periodistas, empresas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, gobiernos extranjeros e incluso ciudadanos de Myanmar continuaron alertando a Facebook de la difusión descontrolada de discursos de odio e información falsa a través de la red, pero Facebook continuó haciendo oídos sordos y negándose a reconocer el problema. La escalada de violencia dio comienzo en octubre de 2016, cuando el ejército intensificó su campaña contra los rohingyas, con asesinatos, violaciones, arrestos e incluso incendiando sus hogares. En diciembre de 2016, centenares de ellos habían sido asesinados y muchos miles más habían huido. No obstante, el verdadero genocidio dio comienzos
en agosto de 2017, cuando el ejército de Myanmar, junto con turbas budistas, perpetró matanzas masivas, deportaciones y violaciones. Se calcula que en enero del 2018, unos 24,000 rohingyas habían sido asesinados y 18,000 mujeres y niños rohingyas más habían sido violados o agredidos sexualmente. A ello había que sumar los 116,000 que habían sido apalizados, los 36,000 a los que se había arrojado a las llamas y los 700,000 de cerca de 1 millón de rohingyas que se calculaba que había, que se habían visto obligados a huir. Se trataba del éxodo humano de mayores dimensiones registrado en Asia desde la guerra de Vietnam. El mundo miraba a Aung San Suu Kyi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que había defendido la democracia, en busca de una respuesta. Pero la dirigente no reconoció la violencia. En lugar de ello, afirmó que las fotografías de los rohingyas huyendo del oeste de Myanmar eran falsas. Escribió casualmente en Facebook: sabemos muy bien, mejor que la mayoría, lo que significa vivir privados de derechos humanos y protección democrática. Cierro paréntesis. Todas las poblaciones de Myanmar, insistió en una llamada telefónica con el presidente turco Erdogan, tenían derecho a protección. La situación de los rohingyas, añadió, era el resultado de un inmenso iceberg de información falsa, más que una realidad. La desinformación en plataformas digitales no solamente sirvió con su odio y con sus noticias falsas a alentar el genocidio contra los rohingyas, sino que cuando aparecieron evidencias y denuncias de esa violencia, esa misma desinformación y esas mismas plataformas digitales sirvieron para negar la realidad de esa violencia. Hasta la próxima.